ponemos esta. Ahora estamos grabando, Almudena. Vale, perfecto. Bueno, os estaba explicando que para eso ponemos siempre esta pantalla de inicio con los logos, porque son las entidades que nos financian todas estas actividades y nos piden una evidencia gráfica de que realmente estamos haciendo la actividad y que no nos inventamos a las personas, ¿vale? Entonces, voy a hacer un pantallazo, las personas que podáis, porque hay algunas personas que sí que me habéis dicho que no podéis conectar la cámara porque estáis en el transcurso del trabajo y os lo agradezco un montón, que aún así estéis conectadas, ¿vale? Pero las que podáis, si os podéis activar la cámara, aunque sea un momentito, os lo agradecemos, para que de verdad vea que detrás de todo pues hay gente, ¿vale? Muchísimas gracias. Entonces yo voy a hacer ahora un pantallazo, si te parece, Celia, y ya os doy paso a vosotros. Vale, pues a ver, ¿por qué esto? Un momentito. ¿Y dónde salgo yo? Vanessa, se te ve. No sé si eras tú, pero vale. La que estabas hablando. Sí, soy yo. Vale, solo un ratito puedo ahora quitarme porque si no, es que voy caminando. No te preocupes, no te preocupes. Lo entendemos que a veces estáis haciendo un esfuerzo por asistir, vale, y que cada una tenéis vuestro momento personal. Entonces, tranquila, tranquila. Vale, gracias. Vale, pues yo ya tengo hecho aquí un pantallazo, luego seguramente Celia a ver, vale, o Cristina hagan otro, ¿vale? Pero bueno, ya por lo menos estamos aquí unas cuantas. Pues nada, les voy a dar paso ya, ¿vale? De verdad agradeceros que hayáis venido, invitaros a que participéis en el resto si os parece de interés y nada, que espero que lo aprovechéis y que lo disfrutéis al máximo y que exprimáis también a Cristina, que va a dejar su momento también de preguntas, de interacción y que sintáis libres de cualquier cosa, o bien levantar la mano, preguntar por el chat o intervenir, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Muy bien. Yo solo una pequeña puntualización antes de dar paso a Cristina, para contextualizar todo un poquito más. Yo soy Celia de Los Molinos, la Asociación Los Molinos. Vengo también a dar un poquito de apoyo a Cristina durante el Zoom. Y Cristina viene de Salud entre Culturas. No somos compañeras de entidad, pero bueno, sí que somos compañeras de sector y de intervención social y colaboradoras, ya que llevamos pues ya muchos años la Asociación Los Molinos y Salud entre Culturas trabajando mano a mano y haciendo talleres en conjunto. Así que bueno, ya con esto me presento, os doy las gracias por asistir y doy paso a Cristina para que ya nos cuente ella, que es la experta en este tema. Bueno, buenas tardes a todas y encantadísima de compartir esta tarde con vosotras y algunas tardes más que vendrán a posteriori. Nada, me han presentado súper bien las compañeras, soy Cristina y encantadísima. Lo dicho, en este taller o en estas horitas que vamos a compartir, tengo preparado un material que vamos a compartir en el que vamos a abordar menopausia y autocuidados relacionados con esta etapa de nuestra vida. Y bueno, también la idea es que a pesar de la virtualidad y que sea una formación virtual, me encantaría que fuese lo más participativo posible. Es cierto que hay partes de la presentación en la que directamente os pregunto a vosotras y me encantaría que compartieseis si os sentís cómodas y si no, pues continuaríamos. Y también hay partes de dinámica porque realmente a mí la parte que más me gusta de la formación es también recibir el feedback de la gente que está al otro lado, no solo ser yo la que no para de hablar en toda la sesión. Así que si os parece bien, voy a compartir la pantalla. No tengo muy claro si llego a ver el chat mientras estoy compartiendo la pantalla, pero por mi parte encantadísima también que os conectéis el micrófono, ya que somos un grupito grande, pero que creo que se puede manejar. Perfectamente podéis conectar el micro e interrumpirme cada vez que necesitéis, si tenéis alguna pregunta o bueno, cuando yo os pregunte, si estáis cómodas y queréis contestar, pues también encantadísima de que lo hagáis a través del micrófono. Y si voy muy rápido, pues también me podéis echar un poquito el freno, si tenéis alguna sugerencia, etcétera, ¿vale? Voy a buscar la presentación. Bien. Primera pregunta, ¿veis toda la presentación? Sí, ¿no? Sí.
Vale, Sí. genial. Pues, uy, ¿y por qué no pasa? Aquí. Vale. Antes de comenzar, ya me han presentado a mí personalmente, Cristina, enfermera y antropóloga y responsable del área de salud de esta ONG que se llama Salud entre Culturas, que se encuentra dentro del Hospital Ramón y Cajal, en la unidad de medicina tropical. Y bueno, realmente el público o lo que trabaja esta ONG son las intersecciones de migración y salud. Uy, se va para adelante sola. Bueno, eso, trabajamos con migración y salud, principalmente pues favoreciendo o trabajando las barreras que pueden encontrar las mujeres migrantes cuando quieren utilizar el sistema sanitario, si hay barreras idiomáticas, si hay barreras culturales o si hay barreras administrativas. Y bueno, también llevamos la información y la educación para la salud fuera del ámbito comunitario, que es una de las actividades como esta que estamos llevando a cabo hoy. Normalmente presencialmente, pero también ya a partir del COVID creo que todas nos hemos adaptado al formato virtual, aunque nunca hubiésemos conocido ni la palabra Zoom ni la palabra Teams, y ahora creo que todas habremos utilizado al menos alguna de ellas en esta época. Así que bueno, empezamos. Aquí un resumen de lo que vamos a ver a lo largo de la jornada de hoy. Vamos a hablar de climaterio y vamos a hablar de menopausia. Si son los mismos, si son diferentes términos, y poner una base teórica de lo que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a hablar de autocuidado dentro de la menopausia con un hincapié en la alimentación y el ejercicio, y vamos a hablar de calidad de vida. En definitiva, vamos a intentar simplemente el hecho de hablar de esta etapa de nuestra vida, que bueno, hoy no sé si se ha llegado a mencionar, pero hoy es el Día Internacional de la Menopausia, y bueno, es un día necesario porque todavía no deja de ser una etapa de nuestra vida que todavía está un poco invisibilizada, y que no se habla mucho de ella, no solo de la menopausia, sino de todo aquello que está asociado a nuestro ciclo menstrual. No deja de ser una información que parece que solo podemos abordar entre mujeres y que no se le da la suficiente importancia, cuando no deja de ser una cosa que nos acompaña a nosotros desde nuestra misma adolescencia hasta el final de nuestros días, y que bueno, que no deja de ser una parte muy importante de nuestro día a día. La parte principal del taller al final es eso, que hablemos, que visibilicemos y que abordemos todas las dudas que quizá todavía tenemos, o incluso me encantaría que compartiésemos saberes, que compartiésemos no necesariamente nuestra experiencia, pero lo que nosotros conocemos de la menopausia o lo que nos gustaría conocer. Por una parte, empezar por asumirlo como una etapa más de nuestra vida. Normalizar que es una etapa más. Tenemos normalizado alguna otra etapa de nuestra vida, adolescencia, infancia, crecimiento, adolescencia, pero quizá cuando llegamos a este momento todavía no lo tenemos asociado como una etapa más que está asociado al mismo hecho de ser mujer, y que no deja de ser una etapa que va a ser universal, que todas las mujeres que hayamos tenido ciclo menstrual vamos a pasar por la menopausia en algún momento, y que el primer paso es normalizarlo. Y bueno, de hecho incluso no deja de ser, bueno, ya iremos viendo más adelante, la presentación se ve aumentada, se ve borrosa. No. Dice ¿Pasa a todas? Se ve bien. Ah, vale. Vale. Pasa, entonces es algo mío. Yo la veo muy grande la diapo. No sé Ah. por qué. Vale, no le pasa a nadie Para toda más. la ¿no? pantalla, pero nada más.
Lo mejor, con una flechita que hay a los lados, Mónica, no sé si la vista de hablantes y tal la puedes mover, creo, ¿eh? Sí, se puede minimizar. ¿Cómo se minimiza? Ah, en vista, vale. No, ya sé dónde es. Vale, perdonad, ¿eh? No, Gracias. nada. Fenomenal, Mejor que gracias. lo resuelva al inicio del taller que al final. Vale. Bueno, como base vamos a empezar con un gráfico. No. Vamos a empezar preguntándonos cómo llamamos a esta etapa antes de irnos al gráfico. ¿Alguien lo llama de manera diferente, además de menopausia? ¿Algún dicho, alguna manera de llamarlo? No. Vale, lo preguntaba porque, bueno, a veces como hablábamos de una situación un poco invisible, un poco no visible y que se intenta ocultar, en muchas ocasiones para hacer mención de las cosas que se intentan ocultar se utilizan palabras clave para que nadie de nuestro entorno tenga por qué saber que estamos hablando de menopausia, por ejemplo, o quizás es más fácil verlo cuando hablamos de todo lo contrario, de menstruación. Se utilizan muchísimas palabras asociadas a menstruación o ciclo menstrual que no son simplemente esa palabra, ¿no? Se puede utilizar estoy en esos días, ha venido la visita, no sé, como una especie de estrategia de palabras clave para no tener que mencionar delante de la gente que estamos hablando de esta terminología. Y quería compartir esta pregunta con vosotras porque justo el día de hoy hemos llevado a cabo otro taller en el que también hemos abordado menopausia y en otros talleres previos en los que se abordaba el mismo tema, y cuando se aborda esta pregunta, el cómo llamamos a esta etapa, sí han salido algunas cosas como el momento en el que se acaba. Nos ha mencionado palabras como el momento en el que se acaba, el quedarse seca, o incluso hoy que hablábamos con mujeres que hablan árabe, al parecer la palabra menopausia en árabe significa la etapa de la desesperación. Para que veamos que se utilizan palabras o estrategias que además no tienen para nada ninguna connotación positiva cuando estamos hablando de esta etapa. Y esto ya nos empieza a dar un poco de pistas de cómo se ve la menopausia o cómo nos hacen ver que es este periodo. Bien, ahora ya sí quiero compartir con vosotras el gráfico en el que nos vamos a basar durante esta primera etapa, en la que vamos a profundizar de manera teórica. Vemos aquí un gráfico y vemos bastantes palabras. Nos centramos en la primera, que aparece aquí, menopausia, ¿no? Como con una flecha en un eje, pero sí aparecen por ahí otra serie de palabras: climaterio, perimenopausia, premenopausia, posmenopausia. Vale, puede que creamos que significan todas lo mismo, pero vamos a ir viendo cada una de ellas y ver las diferencias para saber sobre qué estamos pasando o qué está pasando por nuestro cuerpo. Y para eso vamos a empezar por la primera y la que abarca más tiempo, que es la palabra climaterio. ¿Vale? ¿La habíamos escuchado previamente? No. Quizá hemos escuchado Sí. directamente menopausia. Yo no sé qué significa. Vale, pues genial, porque así vamos a ir resolviendo dudas. Quizá hemos escuchado directamente la palabra menopausia, pero el climaterio es todo este periodo que engloba el momento que aparecerá la menopausia, ¿vale? De hecho, climaterio, aquí pongo un poco de teoría, viene del griego climater, que es escalón, y es el periodo de transición desde la etapa que tenemos capacidad reproductiva hasta la etapa en la que ya no tenemos capacidad reproductiva. Entonces va a aparecer una serie de fenómenos en nuestro cuerpo que finalmente acabarán con el
día o momento de menopausia o a lo que se tiene que llamar menopausia, que también lo veremos más adelante. Este climaterio, como volvemos a ver aquí en el gráfico, ocupa todo el periodo, ¿vale? A eso es lo que se refiere la palabra climaterio, es el periodo englobado en grande y incluye la parte de la premenopausia y la posmenopausia y por supuesto el momento de la menopausia. El climaterio va a tener una serie de aspectos, no solo biológicos, que es lo que nos vamos a centrar, sino también sociales, culturales, incluso asociados a la salud mental. Si nos centramos en la parte biológica, que es la que vamos a profundizar un poquito más adelante, vemos en la diapositiva que nos dice que es un periodo que dura aproximadamente 20 años. Y quizá aquí nos parece una barbaridad de tiempo, pero si volvemos a ver el gráfico, tiene sentido porque engloba desde que mi cuerpo empieza a prepararse para la llegada de la menopausia hasta el momento a posteriori. Es toda esta etapa y puede llegar a durar aproximadamente 20 años, donde hay un cambio progresivo de ese paso del momento no reproductivo, reproductivo al no reproductivo. Pero también hay partes importantes asociadas a lo social, lo cultural y lo psicológico. Lo social, y lo veremos más adelante, y ya hemos ido viendo quizá con un poco de pincelada, esa connotación negativa de el fin, el final de mi capacidad reproductora, el fin de que sea capaz de ser madre, con todo lo relacionado que está la maternidad hacia la mujer, como si fuese una o la más importante de sus funciones. Lo cultural, pues también pues porque acercarnos al periodo del climaterio implica el momento del envejecimiento y la pérdida de la juventud y toda la connotación negativa que todavía la sociedad pone a esta etapa. Y lo psicológico, pues porque esto también va a afectar a nuestra salud mental. Todas las construcciones sociales que hay hacia el fin, hacia el envejecimiento o hacia el mismo hecho de ya no poder ser madre, van a afectar a nuestra salud mental. Así que, bueno, recibir toda esta información o la máxima información posible es importante porque nos permite cambiar esas narrativas, nos permite deconstruir esa imagen de qué es el climaterio y aceptarlo y normalizarlo como una etapa más. Nos vamos a centrar, como decíamos, en la parte biológica. ¿Qué sucede en el climaterio? Que al final va a estar relacionado, si entendemos esta parte de qué sucede durante el climaterio, vamos a entender la parte que quizá más miedo da de la parte del periodo de la menopausia o del climaterio, que son la sintomatología, que también las vamos a ver hoy. Pasan tres cosas muy importantes, que es lo que nos va a provocar los síntomas a largo plazo o lo que va a dar luego un reflejo en nuestro cuerpo de sintomatología. Por una parte, hay un descenso del número de óvulos. Esto ya viene pasando desde a partir de, hemos dicho que el climaterio puede comenzar a partir de los 40 años, pues a partir de ese momento el descenso ya es más pronunciado. El descenso va a ir desde que nacemos con un número X de óvulos y a partir de ese momento no va a dejar de crecer, de ir disminuyendo el número de óvulos, el número de células reproductivas válidas o con calidad que tenemos en nuestro cuerpo. Esa disminución va a ser progresiva, pero se va a ver mucho más acrecentada a partir de los 40 años. Y bueno, esto veremos a largo plazo qué reflejo tiene en nuestro cuerpo. El más evidente es que no podemos fecundar o no nos podemos volver a quedar embarazadas, porque sinceramente el cuerpo o la naturaleza es bastante sabia y va viendo que nuestro cuerpo ya no está lo suficientemente preparado como para soportar una vida más una extra que vendría si nos quedásemos embarazadas. Esto no deja de
de impedir que personas de más de 40 años se queden embarazadas y que el embarazo vaya estupendamente. Simplemente sabemos que es más difícil porque el número de óvulos con la calidad idónea para que salgan adelante y den lugar al embrión son más poquitos los que van quedando de buena calidad. Cristina, una duda. Dime. Más o menos, ¿todas las mujeres parten más o menos del mismo número de óvulos? Sí, cuando nacemos sí, pero que lleguen, que duren la cantidad de óvulos con buena calidad a una edad u otra, eso ya sí que varía de una mujer a otra, pero todas nacemos más o menos con la misma cantidad de óvulos. Vale. Otra de las cosas que pasa, hemos visto descenso de número de óvulos, también hay un descenso de la producción hormonal, no de todas las hormonas. Tenemos una gran cantidad de hormonas en nuestro cuerpo, pero de las que aquí nos importan son de aquellas hormonas que están asociadas al ciclo menstrual y por lo tanto también a un posible momento de maternidad, que son el estrógeno y la progesterona. Son dos hormonas que se segregan a nivel hipofisiario dentro de nuestro cerebro, pero que necesitan de recibir las señales de nuestro ovario. Entonces, como nuestro ovario está envejeciendo, ya no manda la misma cantidad de señales o con la misma potencia que hacía en el momento en el que el ovario estaba en pleno apogeo. Entonces hay un descenso de producción hormonal. Nunca nos quedamos sin estas hormonas, sin estrógeno y progesterona, pero nos quedamos con una cantidad mucho más bajita y esto tendrá unas consecuencias fisiológicas en nuestro cuerpo que están relacionadas con alguna sintomatología asociada a la menopausia que veremos posteriormente. Y también otra cosa que ocurre, el tercer factor, es que hay cambios a nivel del aparato reproductivo, ¿vale? Tanto la mucosa como el tejido que forma parte de nuestra vagina, el tejido muscular y el tejido mucoso cambian. Hay el tejido deja de ser tan fuerte, deja de tener tanta potencia como tenía previamente y se debilita bastante no solo la parte muscular, pero sobre todo lo que más vamos a sentir es la parte mucosa. Y esto estará asociado, y lo veremos posteriormente, con la sintomatología asociada a la sequedad o atrofia genital. ¿Vale? Esto también ocurre muy asociado a ese cambio hormonal, ese descenso de hormonas de progesterona y estrógeno. Bueno, aquí parte de teoría, veremos, luego es más fácil cuando lo aplicamos a la sintomatología que conocemos o que creemos conocer que está asociada a la menopausia. Bien, hemos visto climaterio, nos vamos a centrar ahora en la palabra menopausia, que es quizá la que le quita el protagonismo a todas estas palabras que vemos aquí en el gráfico, sobre todo a la parte del climaterio. Y ahora os lanzo una nueva pregunta. ¿Qué es para nosotras la menopausia o qué sentimientos tenemos con respecto a ella? No solo personalmente, si ya nos encontramos en una etapa cercana a la menopausia, sino sobre todo también a aquellas referencias o aquellos sentimientos que hemos recibido de nuestras referentes en salud, ya sean nuestras madres, nuestras tías, nuestras vecinas. ¿Qué compartimos aquí? A ver, chat. Dice Mónica que para ella es incertidumbre. Incertidumbre. Yo, por ejemplo, lo que he podido ver en las mujeres de mi entorno es también mucha vergüenza con la menopausia. Yo lo que he podido ver en las mujeres de mi entorno es como, yo diría muy asociado a esa vergüenza porque es como quitarle importancia. No, bueno, pues sí, ya parece que estoy llegando, pero no, como no mostrarme la importancia del proceso que es. Yo pienso, ¿Perdón?
Yo pienso lo mismo, que cuando la época de nuestras madres era como ya llega la vejez, ya eres vieja, y se veía de forma expectativa. Yo creo que ahora nosotros lo vemos como una forma más normal y natural de ir llegando, aunque yo en mi caso, por ejemplo, ya veo pues, que están llegando pues, algunos síntomas, pero lo vemos como una forma diferente, una nueva etapa de nuestra vida, pero ni mejor ni peor, una diferente, mientras que Una antes se etapa. veía, efectivamente, antes se veía de forma negativa. Claro. Y yo en mi caso, mi madre tuvo un trastorno hormonal y tuvo una menopausia muy precoz, a partir de los 38 o 39 años. Entonces se ha vivido siempre como muy asociada a una locura de hormonas, ¿no? A primero mucho tratamiento, después algunas enfermedades. Bueno, no sé si se puede catalogar como enfermedades, perdonad la falta de terminología, pero bueno, o por lo menos algunas consecuencias asociadas, ¿no? Como la falta de calcio, problemas de osteoporosis, cosas así, ¿no? Que le han repercutido mucho y que también ahora ella huye de todo lo hormonal y cosas así, porque como que fue una etapa de su vida para ella muy dura, ¿no? Porque al final también físicamente le afectaba mucho, ¿no? Y estuvo muchos años así. Entonces, como que se ha tenido como muy presente también en casa, incluso un poquito a nivel mío ya individual, como un poco de miedo, ¿no? Porque como que no sabes si eso va a ser hereditario, si lo puedes, o sea, bueno, pues hay como un poco también de incertidumbre, como decía Mónica. Sí, leía en un artículo sobre una investigación que se había hecho en España de los sentimientos que generaba la menopausia en las mujeres no recuerdo la comunidad autónoma en particular, pero las conclusiones de la investigación nos decían que se veía con muchísimo más connotaciones negativas para aquellas personas que la veían venir, es decir, que todavía no se encontraban dentro del proceso, pero sabían que llegaría en algún momento, como que los sentimientos que generaba la palabra menopausia eran miedo, ansiedad, incertidumbre, como un poco de rechazo también, pensando que, bueno, está allí y todavía no estoy yo, ¿no? Ya llegará, pero todavía queda tiempo, versus las mujeres que ya estaban siendo entrevistadas, las mujeres que estaban siendo entrevistadas dentro del, o sea, que ya estaban en el periodo de menopausia, que ya habían pasado ese periodo, lo veían de manera mucho más positiva. Es decir, esto nos hacía ver a través de esta investigación que todo lo preconcebido, la idea que se le había transmitido o se nos sigue transmitiendo a muchas mujeres es de, pues, temor hacia esa etapa, mientras que las mujeres que ya se encontraban en esa misma etapa ya no lo veían con temor, sino que lo veían una etapa más normalizada porque ya se encontraban dentro y veían que no era nada para temer, ni no era una incertidumbre, si echaban de menos el haber podido compartir algunas preguntas o algunas dudas que le surgieron al llegar a esos momentos y que a veces, pues por el tabú, el estigma, etcétera, no llegamos a compartir ni siquiera con nuestras propias amigas, que sabemos que como hemos dicho es una etapa universal, que toda mujer vamos a llegar a ese momento en el que dejaremos de menstruar, ¿no? Bueno, si alguien más quiere compartir algo, genial, pero si no, pues continuamos, porque lo que quería mostrar es... Ay, ¿dónde está la flecha? Hemos dicho qué es para nosotras la menopausia, qué sentimientos provoca, y ahora hago esta pregunta reflexiva de qué pensamos que nos muestra la sociedad. Y bueno, como no podía salir a hacerle una entrevista a toda la sociedad para ver qué pensaba de la menopausia, le he hecho la pregunta a Google, que al final es un poco a quien recurrimos o un poco reflejo de la sociedad, porque nos vuelca datos de todo lo que nosotras buscamos. Y bueno, simplemente he puesto en Google menopausia y le he dado a imágenes. Y me encantaría que le echaseis un vistazo a las imágenes que han salido de primera. Como podéis ver, simplemente puse menopausia. Y esto fue justo hace 2 semanas preparando el taller. Y bueno, pues significativo ver que la mayoría de imágenes nos muestran una imagen nada amigable de la palabra menopausia, ¿no? Como bastante dolor, mujeres no contentas, bastante serias,
pasándolo un poco mal y bueno, tristes, como bastante negativas las imágenes. Luego hay bastantes imágenes también asociadas a que se nos ha acabado el tiempo, ya no hay tiempo, se acabó, ¿no? También un poco connotación negativa, como si ya se ha acabado la parte importante de la vida, ¿no? O no sé, al menos era como yo identificaba estas imágenes, como que se te está acabando el tiempo ya. Y solo 2 imágenes de todas estas, pues mostraban a una mujer, no sé, ya parece feliz, normal. Entonces, bueno, que aquella idea que teníamos todas nosotras de incertidumbre, de miedo, de rechazo, pues que la misma sociedad es lo que está vendiéndonos, ¿no? Que quizás si una persona no sabe nada de menopausia y busca en Google la palabra menopausia, como he querido hacer yo, pues quizás viendo lo que veo no me apetece nada esta etapa, ¿no? Pues porque todo lo que me está mostrando no parece muy positivo. Y bueno, esta narrativa es la que tenemos que intentar cambiar, ¿no? Hemos dicho una etapa que hay que normalizarla, que es universal y que tener la información es tener el poder. Y si tenemos la información de lo que va a pasar en nuestro cuerpo y lo que puede pasar y qué cosas podemos hacer para poder sobrellevarlo o poder disfrutar de esta nueva etapa como otra etapa más, pues tener esta información es tener el poder y poder cambiar toda esta narrativa de imágenes que nos muestra Google y que finalmente sean muchas más círculos verdes de mujeres felices cuando pongamos la palabra menopausia. Bueno, estamos de acuerdo con estas imágenes, espero que digamos que no estamos de acuerdo y que la menopausia no hay que verla con ese miedo, con esas imágenes de mujeres pasándolo mal, sino con mujeres pasándolo bien. Uy, ¿ya? Muy bien, no estamos de acuerdo. Vamos con la definición de menopausia. También viene del griego, que dice mes y dice pausa, es decir, que es el mes en el que se pausa el sangrado, se pausa la ovulación. Según la OMS, menopausia natural es un momento de nuestra vida y lo hemos visto en este gráfico. Es el día en el que me vino por última vez la regla contando 12 meses consecutivos de amenorrea, 12 meses consecutivos sin sangrado. Entonces lo vamos a poder fechar a nivel retrospectivo, es decir, yo apunto en mi calendario el 15 de agosto de 2020 me ha venido la regla y a partir de ahí he conseguido contar 12 meses sin regla. Entonces a partir del siguiente 15 de agosto ya podría decir o podría establecer que sí me encuentro en menopausia, que ya ha cesado mi ovulación de manera natural, si no ha habido otra causa. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de climaterio y menopausia? Pues porque la esperanza de vida cada vez es mayor y ya hace que la vida de una mujer, o sea, que una mujer durante toda su vida llega a pasar 1/3 del tiempo que vive en esta etapa, en la etapa del climaterio. Hemos dicho que puede llegar a durar 20 años, desde que empieza a haber los cambios y empieza a no ser tan regular la llegada de la menstruación hasta el momento en el que ya no llega, pueden llegar a pasar 20 años. Entonces vamos a pasar una gran cantidad de nuestra vida sana dentro de esta etapa y que menos que tener toda la información y trabajar esa calidad de vida, ¿no? Y bienestar. Bien, hemos dicho que habitualmente o lo que más nos puede venir a la cabeza cuando hablamos de menopausia es ese cese de la menstruación, ¿no? Tenemos que saber que los ciclos pues normalmente se van acortando y que la cantidad de sangre va a ser menor, pero esto no pasa siempre. Hay también ocasiones o ciclos en los que vamos a tener incluso sangrados muy copiosos, incluso una regla mucho más larga de lo que teníamos o estábamos previamente acostumbrados. Todo esto está muy relacionado con ese cambio hormonal, ese cese de estrógeno y progesterona que empieza a
hacer que disminuya tanto mi sangrado como que llegue un momento en el que no tenga tanto sangrado. Pero ya hemos dicho que tienen que pasar 12 meses contados para poder definir que me encuentro en menopausia, ¿vale? Y que no es algo extraño que los ciclos se empiecen a acortar y que vengan de manera más espaciada, como todo lo contrario, con que los ciclos se alarguen y que sangre mucho más de lo que he sangrado previamente o normalmente cuando sí me encontraba con una regla que era más estable. Y que todo este tiempo puede empezar a partir de los 40 años o bueno, veremos ahora las edades, justo aquí. La edad media a nivel mundial se establece en 48,5 años. Y aquí veis más o menos 3,8 años, es decir, menos de 48,5 o más de 48,5. Todo esto va a depender de muchísimos factores, genéticos, reproductivos, estilo de vida o incluso procedencia de áreas geográficas. Aquí mostraba, se ve un poco borroso, pero también la geografía, ya sea pues, por los determinantes sociales de salud del lugar donde nos encontremos viviendo o por la misma genética, dependiendo del lugar donde estemos viviendo, la edad media de la menopausia va a ser diferente. Vemos que es un poco más elevada en Australia y en Europa, pero en Latinoamérica viene el periodo de la menopausia llega un poquito antes que en Europa, por ejemplo, hay bastante diferencia, ¿no? O en África también llega un poquito antes que en Latinoamérica. Que veamos que hay muchas cosas que van a influir en este periodo. Por supuesto, aunque dependa de factores genéticos, no necesariamente esto es una regla de 3 que se va a cumplir siempre. Si mi madre tuvo la menopausia a los 47 años, yo exactamente también la tendré. No necesariamente influye, por supuesto, pero a la genética hay que meterle otra serie de intersecciones que van a influir en la llegada de la menopausia antes o después. También es interesante o importante, y fíjate, ya se ha mencionado previamente, hablar de la menopausia precoz, que es cuando llega antes de esta edad media establecida para la llegada de la menopausia. Precoz se considera cuando llega antes de los 40. Y bueno, en este caso, y ya veremos también un poquito más adelante, sí se puede emplear la llamada terapia hormonal sustitutoria, porque bueno, este descenso hormonal va a tener unas consecuencias fisiológicas, una sintomatología que veremos un poquito más adelante, y se plantea, todo esto depende por supuesto de la persona, de su situación vital y de si esa persona está de acuerdo o si le funciona la misma terapia hormonal sustitutoria, que simplemente es la toma de hormonas que yo he dejado de producir de manera prematura, un poquito antes de tiempo, ¿vale? Pero bueno, tener menopausia precoz, de nuevo, está relacionado con una gran cantidad de síntomas, de factores, pues algunos asociados a cirugía previa, alguna enfermedad autoinmune, a la toxicidad ambiental, a los mismos genes o incluso a causa de haber recibido radioquimioterapia, pues por otro tipo de enfermedades que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida. O bueno, o pues ya decíamos tóxicos, tabaco, pesticidas, disolventes, etcétera. Pero ya os digo, estos son factores que pueden influir y no necesariamente los que pueden llegar a provocarla. Bien, hemos hablado de climaterio, hemos hablado de menopausia, vamos a hablar de peri y posmenopausia. Puesto que la función ovárica, es decir, que dejemos de tener óvulos de buena calidad, que nuestras hormonas empiecen a disminuir y que nuestro aparato reproductor empiece a cambiar, todo esto no se hace de un día para otro, hemos visto que es un periodo muy largo, lento y progresivo. Se pueden llegar a diferenciar 3 fases dentro de este climaterio. La perimenopausia, que se considera 2 o 3 años antes del momento del cese de la menstruación,
y que finaliza un año después de este cese. Y bueno, este periodo es cuando se alteran los ciclos menstruales y aparecen los primeros síntomas asociados a menopausia. Menopausia ya lo hemos visto, cese total de menstruación, 12 meses de amenorrea sin sangrado. Y la posmenopausia es la etapa posterior a este momento en el que ya se ha establecido menopausia y ya es más larga, unos 10-20 años. Bien, síntomas de menopausia. ¿Qué sintomatología asociaríamos nosotras o pensamos que está asociada a la menopausia? ¿Qué síntomas nos vienen a la cabeza si nos dicen la palabra menopausia? Hombre, pues yo creo que lo primero, los sofocos. Sofocos. Y el no dormir o dormir mal. Calor, dormir mal, insomnio. ¿Qué más cosas hemos escuchado? Aumento de peso. Aumento de peso. O por lo menos dificultad en perderlo. No lo sé Vale. si aumenta, pero como que hay una dificultad luego para perderlo. A ver, Cambios anímicos, dice Mónica también. cambios de ánimo, bien. Y Bea ha dicho calor. Calor. Vale, pues aquí vemos la definición de la Organización Mundial de la Salud, aunque sea un poco vieja, es la que sigue vigente. Los únicos síntomas relacionados con la disminución de estrógenos y progesterona, es decir, este cambio hormonal que hemos visto que ocurre con la menopausia, son los síntomas vasomotores y la atrofia genitourinaria, que para hablarlo en castellano, los síntomas vasomotores son los sofocos y el calor, que ya veremos por qué, y la atrofia genitourinaria es esos cambios que hemos visto dentro del aparato reproductivo y que están asociados al cambio de musculatura y de la producción de mucosa y entonces a la sequedad vaginal, ¿vale? Pero bueno, que veamos que la sintomatología también está influida por la cultura, o la información que nosotros hemos recibido previamente sobre menopausia. Y para eso he estado leyendo y bueno, también otros talleres que hemos llevado a cabo sobre menopausia pues nos dan unas pistas. Los cambios hormonales que ocurren durante la menopausia parecen ser comunes, sin embargo los síntomas que se asocian a la menopausia no. Y aquí algunos ejemplos. En Japón, la rigidez de hombros, los pitidos en los oídos y la sensación de pesadez en la cabeza son los síntomas que se asocian generalmente a la menopausia. Para las españolas, el primer síntoma del que se aquejan es el dolor de articulaciones, seguido del aumento de peso, nervios y dificultad para dormir. Creo que esto ha salido bastante. En Líbano, los síntomas principales son sofocos y cansancio. Y en migrantes latinoamericanas residentes en España, la principal molestia es cansancio, seguido de dolor de cabeza, ansiedad y dolor de articulaciones. Pues bueno, que veamos que toda la sintomatología que se asocia a este periodo de climaterio y menopausia no solo hay que achacarlo al momento de la menopausia, porque ya hemos visto que lo científicamente probado es los sofocos y el cambio de la sequedad vaginal, los cambios que provocan ese cambio hormonal, pero que hay otra sintomatología que no necesariamente está asociada directamente a la menopausia, sino a todo lo que empieza a ocurrir en estos 10-20 años de nuestra vida en los que nosotros también, nuestro cuerpo empieza a envejecer, nuestras responsabilidades pueden cambiar y pueden cambiar a lo largo de nuestra vida muchísimas cosas que sean unos síntomas que erróneamente achacamos a la menopausia, pero que viendo cómo dentro de todo o a nivel mundial, cómo la cultura influye en lo que yo pienso que me va a pasar durante la menopausia, nos hace ver que también está un poco influido por lo social. Vale, Almudena, chao. Seguimos. Vamos a centrarnos en los síntomas que sí o sí están demostrados por la Organización Mundial de la Salud. Y uno que se ha mencionado, el primero de todo, en cuanto he mencionado qué síntomas nos da están asociados a la menopausia.
el nombre científico, inestabilidad vasomotora. Para todos nosotros, sofoco, bochorno, sudoración, etc. ¿Vale? Esto afecta alrededor del 60-80% de las mujeres occidentales, menciona, sobre todo en los 2 primeros años de la menopausia y hasta unos 5 años después. Esto es, por una parte, una alegría, porque quizá aquellas personas que ya hemos empezado a sufrir los sofocos, creemos que se van a quedar con nosotros para siempre, pero vemos que están acotados durante un periodo muy cercano al momento en el que ocurre la menopausia. Y bueno, se caracterizan por este enrojecimiento de cara, cuello, pecho, aumento de temperatura y sudor. En la duración y la frecuencia son totalmente variables y pueden aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. Y una cosa muy asociada a los sofocos y que crea una necesidad corporal para nosotras las mujeres que lo podemos sufrir es, si ocurren durante la noche, insomnio, es decir, que no tenga una calidad del sueño como la que tenía previamente porque me despierto por culpa del sofoco, o incluso una incomodidad en cuanto a mi higiene. Si nos encontramos incómodas, pues porque nos haya ocurrido en algún momento fuera de casa, ¿no? Que es quizás donde tenemos el momento de seguridad. Realmente queríamos ver esta sintomatología y qué tipo de estrategias podemos llevar a cabo para intentar manejarlo mejor, porque no existe una manera en la que no ocurran los sofocos, sino tenemos que aprender a normalizarlo y tenemos que aprender a convivir con ellos el periodo en el que vayan a estar viviendo con nosotros. Ahora os pregunto si alguna ya ha tenido esta experiencia, si lo quiere compartir o si conoce a alguna persona que ya los haya tenido, si tenéis alguna estrategia para manejarlos, para soportarlos mejor. Yo afortunadamente no tengo demasiado, pero como tengo una enfermedad crónica desde los 28 años y tengo muchísimas cosas, entonces como yo con mi enfermedad crónica he aprendido a normalizar las cosas y sacar lo bueno de ello, por decirlo de alguna forma, pues como ya tengo esa experiencia, yo ahora estoy justo un poco antes de la menopausia, llevo 100 y pico de días sin ninguna regla, pero vamos, que lo llevo bastante bien, porque yo anteriormente, por lo otro, tenía sudoraciones nocturnas, entonces ahora las tengo también durante el día, pero tampoco es ni muy a menudo ni mucho. Y yo por lo menos lo que hago es eso, o sea, me parece que de momento, incluso, lo llevo bastante bien. Lo único que sí que creo que no habéis comentado es que yo tengo, como si fuera a tener la regla, los dolores como cuando voy a tener la regla o tengo la regla, más fuertes además, pero sin tener la regla. Bueno, está asociado a todo ese cambio hormonal. Sí puede ser tanto que parezca que nos va a venir y venga muy poquito, parezca que nos va a venir y venga muchísimo, o parezca que nos va a venir y no ni siquiera venga. Incluso síntomas asociados a tensión mamaria, es decir, que nos duela el pecho, como Sí. cuando nos iba a venir la regla, Sí, que tengamos el vientre abultado, como, sí, también, sí. como inflamación, hinchada, sí, sí. hinchado, y que luego finalmente no pase nada. Si está asociado al momento de la premenopausia. Sí, efectivamente. Estoy en ese momento, sí. Pues yo en cuanto a esta estrategia le pregunté a mi compañera de trabajo, que justo está en momento premenopausia, y me ha dicho que ella deja un abanico en cada esquina de su casa, porque sí le está afectando bastante en cuanto a los sofocos. Pero una cosa que no he mencionado antes es que no todas las personas que van a pasar por la etapa de la menopausia van a tener sintomatología. Hay un 25% de mujeres suertudas que no van a tener ningún síntoma. Es decir, de 100 mujeres, 25 ni se van a dar cuenta que han llegado al periodo de la menopausia. El resto de 75 mujeres de 100, pues sí puede que lo notemos un poco.
En cuanto a estrategias que podemos hacer para esta normalización de la sudoración, que todo el mundo suda, y cuando hacemos ejercicio o estamos asustados, pues esto es otra etapa más en el que vamos a sudar en un momento que quizás no esperábamos previamente. Pues podemos intentar tener toallas frescas en la nevera. Podemos intentar abrir puertas y ventanas para que haya ventilación. Si nos resulta demasiado incómodo cuando sudamos en público, pues, o cuando estamos durmiendo, pues tener una muda preparada para cambiarnos, tanto en casa como fuera de casa. Abanicos por todos lados, o agua fría, hielo en la nevera, en la cama, botellas de agua y sobre todo tener bastante presente la hidratación. Nos tenemos que dar cuenta que estos sofocos están asociados a una sudoración y entonces están asociados a incluso deshidratarnos más de lo que nos podíamos deshidratar en nuestro día a día si somos personas que, como toda persona, se le olvida beber la suficiente agua que es necesaria para nuestra salud. Pero bueno, en definitiva, también compartiendo estas experiencias con otras mujeres compartiendo sus experiencias, pues nos mencionaban que ya llega un momento en el que llegan a conocer cuándo se va a producir este sofoco, este bochorno, identificar ya el momento, conocer nuestro cuerpo y la estrategia que más nos funcione, pues intentar ponerla en práctica. La otra sintomatología que mencionábamos que va a ocurrir es la atrofia genitourinaria, que es pues ese cambio que ocurre dentro de la musculatura y mucosidad de nuestra vagina. Y vamos a poder tener pues sensación de sequedad, prurito, que es picor, dolor en las relaciones sexuales, incluso asociado a un sangrado después de las relaciones sexuales, incontinencia urinaria o infecciones urinarias de repetición. Las causas de la atrofia genitourinaria no solo son la menopausia, también puede estar asociado a la ingesta de fármacos, a otras enfermedades crónicas como diabetes o fatiga, ansiedad, estrés o incluso tratamiento asociado a otras enfermedades. Y bueno, aquí una imagen de cómo pasa la vagina sana, aquí lo vemos a la izquierda, a una atrofia en la que pues, la mucosa ya pierde la elasticidad las paredes vaginales o incluso pues, hay un acortamiento del canal vaginal. Y bueno, en cuanto a estrategias para abordar esta sequedad vaginal, pues mencionaros intentar poner un hincapié extra en cuidado íntimo, higiene íntima suave, intentamos utilizar ropa interior de algodón que es transpirable, en nuestro estilo de vida intentar abandonar el tabaco y tener una actividad física no sedentaria. Podemos utilizar hidratante vaginal o lubricante para las relaciones sexuales y bueno, mencionábamos previamente que en ocasiones hay gente que se le puede proponer un tratamiento hormonal sustitutorio o incluso hay tratamiento hormonal locales para la zona vaginal, pero yo recomendaría empezar simplemente con el hidratante vaginal o el lubricante para las relaciones sexuales, si es lo que nos molesta más de esta sequedad vaginal. También mencionábamos que hay mucha relación de esta atrofia genitourinaria con una posible pérdida de orina. Y esto no solo está relacionado por la atrofia, sino también pues, por el desgaste o el debilitamiento de nuestro suelo pélvico. Sobre todo si hemos sido mamá y hemos tenido partos vaginales, es fácil que nuestro suelo pélvico pues, se haya debilitado. Entonces, imagino que sí que hemos escuchado muchísimo esta parte de ejercicios de Kegel y de fortalecimiento del suelo pélvico, incluso tenéis una sesión a futuro, ¿no?, con una compañera fisioterapeuta del suelo pélvico que ella lo va a explicar muchísimo mejor que yo, pero bueno, que es importante tenerlo presente como una parte de nuestra musculatura más y que podemos intentar
sobre todo cuando nos vayamos acercando a esta etapa, en ponerle un extra de atención. ¿Deberíamos de haberlo hecho desde que somos jóvenes? Sí, pero nunca es tarde para hacer este fortalecimiento del suelo pélvico, que lo único que va a traer son beneficios a largo plazo. Y bueno, vamos a hablar de otras manifestaciones también que ya hemos dicho que no están asociadas directamente con el proceso con la menopausia en sí o el climaterio, pero sí con el proceso, ¿vale? Hemos dicho que veíamos síntomas psicológicos asociados, ¿no? Cambios de humor, depresión, pérdida de memoria, pero que hay varios estudios que demuestran que esto se debe a otras causas pues relacionadas con todo este proceso, todo lo que estamos viviendo, muchas veces la incertidumbre de un proceso que no conocemos o simplemente pues una nueva etapa que no solo pasa este cambio del ciclo menstrual, de que ya estábamos acostumbradas a tener un ciclo menstrual todos los meses con nosotras o cada X tiempo, y de repente desaparece, ¿no? Pues esa pérdida, ese concepto de pérdida de maternidad, más todos los procesos a los que estamos pasando a lo largo de estos 10-20 años que puede durar el climaterio, ¿no? Que no necesariamente está asociado al momento de la menopausia, pero que todo es un proceso muy largo y que por supuesto podemos tener esos cambios tanto de humor como cambios afectivos, cambios depresivos, pero que bueno, que no tiene por qué estar asociado a la menopausia, pero quizás sí como una etapa vital nueva en nuestra vida. Y que bueno, que hay también una serie de estrategias o consejos que podemos utilizar cuando nos encontremos o no nos encontremos con un bienestar relacionado a nuestra salud mental. Entonces, bueno, podemos empezar por informarnos de estos síntomas físicos y psicológicos de la menopausia, ¿no? Entender qué está pasando por mi cuerpo para acabar con esta incertidumbre, seguir disfrutando de las actividades que nos apasionan, porque no deja de ser una etapa más de nuestro ciclo y es universal, todo el mundo va a pasar por esta etapa. Tomarnos con humor los síntomas de la menopausia y dejar la vergüenza al lado y compartir con otras mujeres que están pasando o que van a pasar por la misma etapa que nosotros, todo por lo que estamos viviendo. Eso, compartir con otros, hacer listas de aspectos positivos que están pasando por nuestra vida, técnicas de relajación, ejercicio de manera periódica, hablarlo, compartirlo con nuestra familia, y si creemos que todas estas estrategias de autogestión no son suficientes, pues podemos pedir ayuda a un profesional. Justo estos días se está hablando muchísimo de la importancia de la salud mental. Hay que darle la importancia que tiene y que podemos acudir a un profesional siempre que creamos que lo necesitamos. Otras manifestaciones. Estas están asociadas a los cambios a estos cambios hormonales. Seguro que todas hemos escuchado que cuando llegamos a la etapa del climaterio o menopausia hay mayor riesgo de fractura de hueso, y es totalmente cierto. Es cierto que con el cambio de hormona, con la disminución de los estrógenos, el calcio que normalmente absorbíamos es más difícil que quede en nuestro cuerpo y es más fácil que se elimine. Es decir, hay un desequilibrio entre la absorción de calcio y la eliminación. Se absorbe mucho menos y se elimina mucho más. Todo debido a que disminuye la cantidad de estrógeno. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos anteponernos a esta situación y hacer una serie de medidas preventivas. Pues realización de ejercicio físico que está asociado a la absorción de calcio, dieta regular y rica en calcio y vitamina D, y eliminar algunos hábitos tóxicos como el tabaco. Aquí vemos una serie de alimentos que no solo son los lácteos, que tienen una cantidad de calcio importante y una biodisponibilidad importante también. Es cierto que quizás en nuestra mente nos viene directamente leche y derivados lácteos, pero también hay otros alimentos
muchos vegetales son bastante ricos en calcio, la col, las hojas de nabo, también hay en algunos frutos secos como legumbres, frutos secos, semillas, también están dentro de algunos pescados como sardinas y anchoas, hay bastante disponibilidad. Es decir, que con una dieta rica y equilibrada podemos intentar poner ese extra de calcio en nuestro día a día para trabajar esa mayor absorción, ya que hay una menor absorción y una mayor eliminación, pues intentar poner ese extra de calcio para ayudar a nuestro cuerpo a que tenga un extra. Y bueno, hay factores que van a absorber en la absorción del calcio más allá de la menopausia. El tener vitamina D, que la vamos a obtener a través de, simplemente en España, que vivimos en un lugar súper soleado, pues a través de la luz solar va a permitir la creación de vitamina D por parte de nuestro cuerpo, y esto ayuda a la absorción del calcio que estemos comiendo. La necesidad de aumentar, es decir, hacer ejercicio, otros alimentos ricos en calcio. Y bueno, hay cosas que van a reducir la absorción: el envejecimiento, alta motilidad intestinal, poca vitamina D, el tener estrés, la fibra. Es decir, si tenemos mucha motilidad intestinal, el calcio se absorbe en nuestro intestino. Si tenemos una motilidad intestinal muy acelerada, pues no da tiempo a que se absorba lo suficiente en el intestino. Pero bueno, eso tampoco tiene que ir de la mano de un estreñimiento crónico, sino que tenemos que intentar buscar el equilibrio entre las cosas que comemos. Bien, principales cambios en algunas necesidades que vamos a sufrir o pasar durante el climaterio. Hemos dicho que bueno, hay una serie de síntomas que vamos a tener, y esto va a afectar a las necesidades corporales. Y, por ejemplo, una necesidad que es la necesidad de sentirme segura físicamente, pues se ve afectada pues porque voy a pasar por esta descalcificación, voy a pasar por un proceso de osteoporosis y voy a tener miedo, puedo tener una serie de miedos o temor a un accidente o una rotura ósea. También la necesidad de la higiene se ve afectada pues porque los sudores y los sofocos pueden afectar a nuestra higiene. La ingesta, pues porque vamos a tener unos cambios digestivos, vamos a tolerar peor diferentes alimentos. Va a verse afectada también nuestra necesidad de eliminación, pues porque podemos tener incontinencia urinaria. Va a verse afectada nuestra necesidad de descanso, pues porque puede aparecer insomnio asociado a los sofocos, o aspectos psicológicos, pues algunos cambios corporales en la distribución de la grasa o cambios asociados a la soledad. Y bueno, es importante conocer estas necesidades que se pueden ver alteradas para ponerles solución. Vamos a hablar de algunas medidas higiénicas que podemos llevar a cabo. Ejercicio físico moderado. En mujeres con riesgo de fractura, es decir, mujeres que ya se encuentran en proceso de osteoporosis, se recomienda la llamada marcha viva, es decir, hacer actividades, ejercicio aeróbico constante, pero no necesariamente muy intenso. Pero lo importante es, sobre todo, que no dejemos de hacer ejercicio. Aunque nos encontremos más cansadas, aunque nos encontremos más estresadas, todo esto se va a ver beneficiado por un ejercicio físico moderado. Incluso aunque no lo pensemos, la absorción de calcio, disminución de número de sofocos, en general la sensación de bienestar se va a beneficiar. Por otra parte, supresión de hábitos tóxicos o que dificultan la absorción de calcio en este caso. Hemos mencionado que el tabaco disminuye la masa ósea porque impide o dificulta la absorción de calcio, pero el alcohol también lo impide. Y otra cosa que quizás nunca no se nos había pasado por la cabeza, pero el café, el té o el mate
interfieren también en la absorción de calcio y aumenta su eliminación a través de la orina y las heces. ¿Quiere decir esto que tenemos que dejar de tomar café o té o mate? No necesariamente, ¿vale? Al igual que el alcohol y el tabaco, si van a inhibir la absorción de manera más constante, el café, el té o el mate simplemente inhiben la absorción de calcio si estamos tomando el alimento rico en calcio a la vez que estoy tomando café, por ejemplo, o a la vez que estoy tomando té. Es decir, si yo baso mi ingesta extra de calcio en un vaso de leche extra que me tome al día, pero ese vaso de leche lo tomo con café, es decir, tomo café con leche y esa es la leche que tomo a lo largo del día, pues el calcio que se incluya dentro de este café con leche no voy a absorber toda la cantidad de calcio incluida en la leche porque lo estoy tomando a la par que el café. No sé si me explico, pero si estamos tomando alimentos ricos en calcio porque queremos fomentar la absorción de calcio, lo idóneo es que los tomemos separados, si puede ser, tanto de café como de té, ¿vale? Podemos seguir tomando café y podemos seguir tomando té, pero de manera separada, es decir, primero me tomo una de las dos cosas y después el lácteo, o me tomo el lácteo y al tiempo me tomo el café, o que mi suplemento extra de calcio no sea un café con leche, que sea un vaso de leche, por ejemplo, un yogur, no sé, hemos visto bastantes alimentos con calcio, separado de un café o de un té. Vale, continuamos. Exposición a luz solar, pues hemos dicho que favorece la síntesis de vitamina D. La vitamina D no se puede tomar en alimentos, sino que la sintetizamos propiamente en nuestro cuerpo a través de recibir luz solar. Pero tenemos que tener en cuenta que no tenga que ser una exposición no más de 30 minutos al día, utilizar protección solar, es decir, que el beneficio no cause más daño que beneficio. Y en cuanto a medidas dietéticas, hemos mencionado aporte de calcio extra, filoestrógenos, es decir, hay alimentos en nuestro día a día que contienen estrógenos naturales, que hemos dicho que es una de las causas en la disminución de estrógenos en nuestro organismo de manera natural, es una de las cosas que causa bastantes síntomas. Entonces, si tenemos un aporte extra por parte de alimentos naturales, pues también puede influir a que esta sintomatología se modere. Intentar excluir o reducir alimentos con acción desfavorable sobre nuestro perfil lipídico o hipertensión. Aportar potasio, vitaminas C, D y manganeso, dietas que reducen absorción de calcio, como las hiperproteicas. Y bueno, aquí simplemente mencionar las nuevas recomendaciones dietéticas que se hacen por parte de nutricionistas. Seguro que todas tenemos en la cabeza la típica pirámide nutricional, pero bueno, ya los nutricionistas actuales mencionan que no está bien distribuida dentro de esta pirámide porque parece que se le da mucha importancia a unas cosas y poca importancia a otras, sino que todo tiene su importancia. Lo importante es distribuirlo en función de cantidades. Por eso ahora lo importante suelen representarlo en un círculo a través de porciones, aquellas porciones más grandes de los productos que deberíamos tomar en mayor cantidad, y a lo que se le da mucha importancia y se pone a nivel central es a una buena hidratación y a un deporte moderado. Y bueno, también quería mencionar aquello que se ha ido mencionando a lo largo del curso, que se hablaba de una terapia hormonal sustitutoria, que comúnmente se dice THS, o se menciona en el mundo clínico como THS, por si lo vemos escrito de esta manera, y simplemente es el uso de hormonas sintéticas, de hormonas externas, para prevenir o aliviar alguna de estas sintomatologías que decíamos, que ya hemos dicho que estaba
todo muy relacionado a esos cambios hormonales o incluso el descenso del número de óvulos de una calidad óptima. No todas las mujeres necesitan tomar estas hormonas, ni todas las mujeres los tienen que tomar. Simplemente se aconseja a aquellas mujeres, sobre todo que tienen o que pasan por una menopausia precoz porque dejan de producir hormonas, una cantidad de hormonas necesarias mucho antes de lo idóneo, y también para aquellas personas, también son recomendables para aquellas personas en las que los síntomas pues, afecten muchísimo a tu calidad de vida. Si no, no es necesario acudir a la terapia hormonal sustitutoria. Todo esto, por supuesto, es un cuidado individualizado. Cada persona tiene que decidir, junto con la asesoría de su médico o médica de cabecera, si decide pasar por o probar si funciona con ella la terapia hormonal sustitutoria. Y bueno, no deja de ser un extra. Si tenemos una menopausia en la que nuestra calidad de vida no se ve tan dificultada y podemos manejarlo de manera correcta, pues no sería necesario tomar ningún tipo de hormona, sino simplemente con estas estrategias que íbamos mencionando sobre cómo manejar los sofocos, cómo manejar esta atrofia genitourinaria u otra sintomatología que asociamos. Y bien, ya estaba hablando yo mucho rato, así que ahora quería proponeros una dinámica en la que no tenemos por qué conocer las respuestas, todas las respuestas son válidas, porque realmente hay incluso información que no ha salido todavía, pero hablando de o intentando hacer este verdadero o falso, podemos debatir sobre si pensamos que es verdad o mentira las afirmaciones que os vaya diciendo. Así que tanto con el micrófono como a través del chat, si queréis responder, pues sería genial. Os digo la primera afirmación. La menopausia es una enfermedad. No. No. Falso, no. Falso, dice Vanessa y Bea. No, es una enfermedad. Pues genial, no es una enfermedad, es un momento de la vida de la mujer, caracterizado pues, por muchas cosas, entre ellas por el cese de la menstruación, y que inicia una etapa que hemos visto que es el climaterio. A pesar de no ser una enfermedad, puede provocar en algunas mujeres síntomas que pueden alterar su dinámica social y laboral, pero que tenga síntomas no significa que sea una enfermedad. Como hemos mencionado, es una etapa de la vida de la mujer que es normal, que es universal y que simplemente tenemos que aprender a conocerla un poquito más antes de que llegue para recibirla con los brazos abiertos, como se recibe el resto de la etapa de nuestra vida. Siguiente, la menopausia engorda. Yo creo que no. No necesariamente. No. Veamos. Pues es falso. Y aquí mencionamos, aunque durante la menopausia es más fácil aumentar de peso, se puede evitar. Los desequilibrios hormonales pueden afectar al almacenamiento de grasa de nuestro cuerpo y que se almacene en zonas donde antes no lo solía hacer. Realmente esta etapa, o que se aumente de peso o que parezca que sea más fácil aumentar de peso durante esta etapa, se asocia muchísimo a que es una etapa en la que hay un porcentaje mucho más elevado de sedentarismo en las personas que atraviesan o que llegamos a esta etapa. Entonces simplemente la estrategia es intentar mantener esta dieta equilibrada y adecuada y seguir continuando con ejercicio físico. Que lleguemos a esta época, a esta etapa, no significa que ya tengamos que frenar y que simplemente tener una vida contemplativa. Todo lo contrario, tenemos que seguir lo más activas posible, no solo por nuestra salud física, sino también por nuestra salud mental. El ejercicio, el movernos, el salir, esto es vitaminas para nuestra salud mental, ¿vale?
y no está asociada, la menopausia no está asociada a un aumento de peso, sino todo lo que engloba el proceso, ¿no? El cese de realizar actividad física, una vida más sedentaria o contemplativa. Si nos tomamos la menopausia como una etapa normalizada y que una etapa en la que tenemos que seguir siendo lo más activas posible, pues no va a haber un cambio de peso. El primer síntoma de la menopausia son los sofocos. En mi caso sí. En mi caso también. Yo empecé con los sofocos antes de nada, antes de los desarreglos y todo. Yo no. Sí, fue lo primero. Vanessa nos dice por el chat que no. A mí tampoco. Claro, aunque los sofocos son uno de los síntomas más característicos, de hecho es el más repetitivo, no tienen por qué ser los primeros en aparecer o incluso no llegar a aparecer nunca, que esto no deja de ser una experiencia individual. ¿No? Ha sido genial lo que comentabais de, antes de decir sí o no, habéis mencionado, en mi caso particular, ¿no? En mi caso individual, pues sí ha sido así, ¿no? Pero que no tiene por qué ser el primer síntoma. ¿El deseo sexual disminuye con la menopausia? No. No. Yo creo que no. Uy, me voy. Pues no, nuestro cuerpo está diseñado para sentir placer durante toda la vida, así que una etapa previa o una etapa posterior, pues vamos a seguir disfrutando de las mismas sensaciones. Y esto también incluye la etapa de la menopausia, ¿no? Que sigamos disfrutando de nuestro cuerpo. Ya hemos mencionado que si tuviésemos esa sintomatología asociada a una sequedad vaginal, pues hay una serie de estrategias para disfrutarla de la misma manera, a través de lubricantes o hidratantes vaginales, sino simplemente adelante y a seguir disfrutando. Y si la primera regla apareció tarde, la menopausia también llegará más tarde. Suele No pasar. lo sé. A mí yo empecé muy tarde, o sea, empecé tarde. Empecé con 13 años y se me ha ido con 53. Pues Yo creo que no tiene que ver. Yo también, a mí me vino muy tarde. Estoy ahora entre que se me va con 52, o sea que no creo. Bea nos dice que sí. ¿sí? Y Vanessa lo desconoce. Pues es falso. Los estudios nos mencionan que la edad de la menopausia no se relaciona con la de la menarquia, que así ya conocemos otro término, que es la primera regla, se llama menarquia, al igual que menopausia es la última. Uy, a ver, siguiente. Durante la perimenopausia no se puede producir un embarazo. Sí se puede. Sí. Sí se puede. Hay más óvulos, mitos. pues perfectamente. Las mujeres perimenopáusicas no están totalmente protegidas a un embarazo no deseado hasta que se llega a la menopausia, que hemos dicho que han tenido que pasar 12 meses desde el último periodo, por lo que aquellas que no quieren quedarse embarazadas durante este momento en el que empezamos a notar un cambio, tenemos que seguir utilizando un método anticonceptivo, porque si no, nos podemos quedar embarazadas perfectamente. Y el siguiente, todas las mujeres desarrollan síntomas durante la menopausia. No. 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 Falso. Hemos mencionado que hay un 25% de las mujeres que no van a desarrollar síntomas. Y bueno, que los síntomas de nuevo hemos dicho que no eran universales, que son bastante individuales, que cada persona lo vamos a pasar de una manera u otra y que lo importante es tener información, si conocemos qué va a pasar durante este periodo, qué está pasando en mi cuerpo, y comparto incluso estos saberes, tanto que estoy experimentando como que incluso otras personas en mi entorno lo están experimentando, pues voy a estar preparada para recibir esta etapa como lo que es una etapa más de mi vida, normalizarlo y abrazarlo y cambiar esta narrativa que nos mostraba Google de qué es la menopausia o qué pasa en la menopausia, ¿no? Pues la menopausia pasa, que es otra etapa más de nuestra vida y que nada, que hay que normalizarla y hablar de ella mucho más de lo que se habla normalmente. Y nada, esto era ya el último
el último afirmación de verdadero y falso. Me he quedado bastante oscura aquí en el cuarto. Nada, mencionaros que muchas gracias por pasar este ratito conmigo y que ahora la idea es dar espacio por si queremos compartir algo más que nos haya sugerido este taller, alguna idea más. Bea dice por el chat, o sea, te da las gracias. Que espero que haya sido lo más dinámico posible. Ya sabemos que lo virtual es un poco difícil, pero bueno, muchísimas gracias por participar. Cada vez que os lanzaba preguntas, porque la idea al final no era solo que estuviese yo hablando y hablando, sino que compartiésemos nuestros saberes, ¿no? Nuestras experiencias, no necesariamente personales, si no nos apetecía, pero seguramente tengamos mucha experiencia a nuestro alrededor de gente que ha llegado a este momento, que va a llegar y vamos, todas las que estamos aquí vamos a llegar a ese momento tarde o temprano, así que lo más importante, de la misma manera que sí se tiene cada vez más claro que recibir una educación sexual es importante para vivir una sexualidad sana, pues también recibir información sobre todas las etapas de nuestra vida, como es en este caso la menopausia, nos va a permitir tener una menopausia sana y hablar cada vez más de esta menopausia, no tenerlo de nuevo como una información tabú y hablarlo en secreto, sino que hay que compartir, y compartiendo y conociendo es como acaba esta incertidumbre que se mencionaba al inicio de qué es lo primero que viene a tu cabeza cuando se habla de menopausia, y hablábamos de incertidumbre, de incluso temor de que llegue ese momento porque no sé lo que va a pasar. Pues no, tener la información de nuestra mano nos hace acabar con esta incertidumbre o el estrés que nos pueda provocar un momento diferente en nuestra vida. Sí que es verdad. Así que muchas gracias por Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a todos. Comentar también a las que habéis llegado un poquito después que va a estar disponible toda la sesión más tarde, ¿vale? La grabación de la misma, o sea que podréis acceder a ella y ver toda la parte inicial. Las que la queráis ver otra vez también tendréis la posibilidad, o sea que esto queda también a vuestra disposición. Sí, y yo para el próximo lunes, perdón, para el próximo lunes que yo me había apuntado pero que me ha salido una cosa, entonces no voy a poder, ¿podréis también grabarlo? Sí, para el próximo lunes no somos nosotras las que damos la sesión, se encarga otra entidad. Yo le pasaré la información a Almudena para que os pueda confirmar si estará grabada o si no, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Yo por mi parte lo que iba a añadir es que ya se lo mencioné a Celia, pero todo este material que hemos compartido se lo pasaré a ella por correo, y por mi parte súper feliz de que os lo pueda mandar a vosotras si le habéis proporcionado vuestro correo y si queréis acceder a él. Pues nada, muchas gracias por todo y sobre todo a ti, Cristina, me ha encantado la charla que nos has dado. Gracias a vosotras. Muchas gracias.